de América presenta. Estados Unidos llevará 5 prioridades a la Cumbre de las Américas. Aún no define invitados. Altas temperaturas ponen en riesgo la vida de migrantes que intentan cruzar la frontera en Arizona. El repunte reciente del coronavirus en el continente, una prioridad para la Cumbre de las Américas. Prevén una temporada de huracanes en el Atlántico con más actividad que la usual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Les acompaña Natalie Salas Guaitero. El presidente Joe Biden presentará 5 iniciativas durante la Cumbre de las Américas, de la que será anfitrión en Los Ángeles en tan solo una semana. Así lo dio a conocer este miércoles su asesor especial para asuntos hemisféricos, Juan González, durante una rueda de prensa en la que estuvo nuestro compañero Jorge Agobián. Jorge, ¿cuáles son esas prioridades de las que se refiere el presidente Biden? Natalie, 2 de ellas tienen que ver con los lazos económicos y comerciales de Estados Unidos con los países de la región. Otro tiene que ver con el tema de la seguridad nacional de Estados Unidos y en general la seguridad hemisférica en Latinoamérica. Otro de estas acciones del presidente Biden, o la tercera de ellas, será lanzar un esfuerzo para controlar posibles nuevas pandemias. El tema de la seguridad pública y la salud pública en Latinoamérica formará parte de ese esfuerzo. Otro de ellos tiene que ver con el cambio climático, un grupo de trabajo que se conformará para lidiar con el cambio climático, sobre todo en los países caribeños. Según la Casa Blanca, será la vicepresidenta Kamala Harris quien estará a cargo de estos esfuerzos durante la cumbre, pero luego de la cumbre para hacer seguimiento. Y el último, del que más se ha hablado en los últimos meses, el tema migratorio. Se llevará a cabo o se firmará una declaración de migración regional para poner todos los países en sintonía sobre el tema de la migración regular y las causas fundamentales de la migración desde Sudamérica hacia la frontera sur de Estados Unidos. Por otro lado, el presidente Biden planea tener al menos 4 encuentros bilaterales con líderes regionales. Esto nos lo dijo un funcionario de la administración esta tarde, según nos dijo que tiene conocimiento de lo que será la agenda del presidente en Los Ángeles la próxima semana. Jorge, y sobre la polémica lista de invitados, ¿qué dice la Casa Blanca? Pues es increíble, a una semana exactamente de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, no está lista la lista de invitados para este evento regional. Esto lo dijo Juan González, dice que hay algunos cambios que se están haciendo en la lista y que el tema de Venezuela, Cuba y Nicaragua sigue bajo consideración y que lo están considerando con los países de la región, incluido México. Ahora, le preguntaron durante esta conferencia de prensa el día de hoy si esta polémica, la controversia por la lista de invitados empañará la agenda del presidente Joe Biden durante esta cumbre. Esto fue lo que respondió. No me parece. Es difícil confirmar algo hasta que realmente suceda, pero estamos realmente seguros de que esta cumbre contará con una buena asistencia, que nuestra relación con México se mantiene y seguirá siendo positiva. Prácticamente queremos al presidente López Obrador allí. El presidente de Estados Unidos quiere muy personalmente al presidente de México allí. Y como lo mencionaba González, el presidente Biden quiere que el presidente López Obrador de México esté en la Cumbre de las Américas, pero el propio presidente de ese país, el presidente mexicano, ha dicho que si no se invitan a todos los países, él no asistiría. Sin embargo, ha dejado claro que la delegación de México iría a Los Ángeles. Simplemente el líder de ese país, el presidente López Obrador, no estaría viajando para estar en la Cumbre de las Américas. Está por verse en lo que resta de esta semana si se definirá completamente la lista de invitados, y eso lo tendrá que decir la Casa Blanca. Gracias, Jorge Agobián. Y una de las prioridades en la Cumbre de las Américas será la migración. En Arizona, las temperaturas ya superan los 40 grados Celsius y aumentan los reportes de migrantes que cruzan la frontera con México, pero no llegan a su destino. Paula Díaz con el informe. Ando perdido. Este es el audio que Cristian Cordero, de 17 años, le envió a su padre luego de que el traficante los separara tras cruzar por Sonoita, Sonora, frontera con Lukeville, Arizona, un área por donde en los últimos días se han reportado 7 inmigrantes desaparecidos. Del sábado son 4 casos, que es Yasmín Varillas, Aurelio Cruz, Julio César Reyes, que a él lo dejaron cerca de Ventana. Todos ellos están dentro de la reserva.
Desde México piden ayuda a las organizaciones humanitarias para encontrar a Aurelio Cruz, de 19 años, y uno de los inmigrantes que se quedaron en el camino. Por favor, si alguna información que sepan de mi hermanito, pues de verdad se lo agradecemos de todo corazón y también que nos apoyen a encontrarlo. Las organizaciones humanitarias salen 2 veces a la semana para realizar las búsquedas y enfrentan toda clase de obstáculos, desde coordenadas equivocadas hasta miembros de la misma brigada que no aguantan las altas temperaturas. Aquí al sur de la frontera estamos viendo botellas de agua vacías. Las personas están tomándose su agua antes de cruzar la frontera. Después de cruzar la frontera, todavía tienen al mínimo 45 millas que tienen que caminar. El centro de llamadas del 911 de la patrulla fronteriza está recibiendo un promedio de 15 a 20 llamadas por día de migrantes pidiendo ser rescatados ante las inclementes temperaturas. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Y en medio de preocupantes cifras por muertes y contagios, los mandatarios latinoamericanos abordarán la pandemia del coronavirus como uno de los principales retos en la agenda de la Cumbre de las Américas. Diva Lizeth Cash nos actualiza sobre el diagnóstico que arroja la Organización Panamericana de la Salud. 1.087.000 casos de COVID-19 y 4.159 muertes en las Américas durante el último semestre es el panorama que recibirán los mandatarios del hemisferio occidental. El mayor aumento de casos fue en América del Sur con un 43.1% y el mayor aumento de muertes fue en América Central con un 21.3%. La llegada del verano en el norte y del invierno en el sur, sumado a la aparición de la influenza, representan un desafío para los sistemas latinoamericanos de salud. Nuestros sistemas de salud todavía se recuperan de las interrupciones de la pandemia, conjuntamente con un riesgo creciente de eventos como la viruela del mono, la hepatitis viral y otras infecciones respiratorias. El linaje BA5, responsable del aumento de casos de coronavirus, continúa siendo una variante de preocupación que ya amenaza con iniciar la quinta ola de contagios en México. Expertos consideran que el esquema de defensa creado en los países deberá convertirse en la ruta de navegación. Y la asesoría al final es a los países y trabajar con ellos para que implementen los planes que se recomiendan y que están en vías de salir. La defensa contra el COVID-19 será uno de los temas primordiales en la Cumbre de las Américas. La pandemia del coronavirus está lejos de terminar en Latinoamérica. Diva Lizeth Cash, Voz de América. Y más allá de ser la próxima sede de la Cumbre de las Américas, Los Ángeles se ha propuesto abanderar la lucha contra la crisis climática. Los cimientos de esta batalla se construyen en el campus de la Universidad de Los Ángeles, de California en Los Ángeles, y Alex Segura visitó el epicentro de los proyectos de innovación. Nos cuenta cómo lo hacen. En California, meca de la industria tecnológica mundial, las intensas sequías que han provocado incendios y cortes en el suministro de agua se están convirtiendo en la nueva normalidad y retan a los líderes de la innovación. Eric Hoek lidera el proyecto El Gran Reto de un Los Ángeles Sostenible de la Universidad de California en Los Ángeles. La iniciativa busca transformar esta población en la primera megaciudad sostenible para 2050. El objetivo del Grand Challenge es hacer de Los Ángeles la megaciudad más sostenible del mundo y servir de ejemplo para otras grandes ciudades del mundo. Esta ambiciosa meta pasa por invertir tiempo y recursos en las nuevas generaciones. Perla Pineda lidera uno de los proyectos relacionados con el manejo del agua. Esta caja de agua filtra aguas no aconsejables para el consumo humano. La idea fue desarrollada tras la crisis de agua en Flint, Michigan, en la que 100.000 residentes bebieron agua contaminada con plomo por un error de las autoridades. Con tecnología estamos tratando de que la caja nos pueda decir niveles de contaminación. El equipo de Perla está trabajando en una versión reducida de estos filtros para grifos de hogar y en una aplicación móvil en la que se podrá comprobar el grado de contaminación del agua. El sueño es llegar a todas las casas de Estados Unidos y del mundo. Y luego, si estuviera la aplicación diciéndome que tengo agua como muy sucia o algo así, podría ser indicador que nada más necesito que cambiar mi filtro. Esta es solo una muestra de los más de 70 proyectos que los estudiantes están desarrollando con inversión público-privada. Su ejemplo debe conocerse en el marco de la Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en Los Ángeles por primera vez en la historia. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.
Y al menos 11 personas muertas, 20 desaparecidas dejó el paso del huracán Ágata por el sur de México. También causó el desbordamiento de ríos, deslaves y cuantiosos destrozos en viviendas y zonas turísticas de la costa. Ágata pasa a la historia como el huracán más potente que ha tocado tierra en un mes de mayo en el Pacífico mexicano. Las comunidades más impactadas se ubican en la parte alta de la sierra de Oaxaca y son en su mayoría pequeños poblados que quedaron incomunicados. Ágata se mueve ahora al noreste del país, ya debilitado a depresión tropical. Y el Servicio de Meteorología de Estados Unidos advierte que la temporada de huracanes que comienza este 1 de junio en el Atlántico podría ser más activa de lo normal. Nos conectamos con José Pernalete. José, ¿hay advertencias sobre huracanes de mayor fuerza para esta temporada? Así es, precisamente, Natalie, en estos momentos existe una probabilidad bastante elevada de que se registren para esta temporada cerca de 20 tormentas. Entre estas manifestaciones ciclónicas, al menos 10 pueden llegarse a convertir en huracanes. 6 de estas movilizaciones a lo largo de toda la región pueden tener alta contundencia, de acuerdo a los medidores por parte de los expertos. Veamos a continuación el reporte en el Servicio Nacional de Meteorología. La temporada de huracanes 2022, que oficialmente comienza este 1 de junio, amenaza con ser mucho más activa de lo normal. Entre 14 y 21 tormentas pueden generarse en aguas del Atlántico. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, entre 7 y 10 formaciones podrían convertirse en huracanes, hasta 6 de ellos de mayor intensidad. De hecho, ya se advierte estar prevenido ante un área de bajas presiones que se registra sobre el Mar Caribe. En estos momentos hay una buena concentración de chubascos y tormentas. Estamos vigilando esta situación porque puede tener posibilidad de desarrollo tropical en las próximas 24 a 48 horas. Los expertos del Servicio Nacional de Meteorología advierten que recientes perturbaciones en la zona pacífica, como Ágata, pueden generar alteraciones ciclónicas en la zona atlántica. El fenómeno de La Niña es una de las variables que potencia la actividad ciclónica para esta temporada, además de la temperatura oceánica que está más cálida de lo normal. También hay que destacar que tenemos más herramientas de trabajo, mejores imágenes de satélite, más información del viento y las olas sobre los océanos. Estos expertos, así como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, reiteran tomar previsiones a tiempo. Específicamente aquí en el sur de Florida, les pedimos a las personas que por favor tomen esas medidas de preparación también para que puedan estar preparados ante una eventualidad. Los modelos de pronósticos estiman fuerte actividad tormentosa para este fin de semana en el Caribe y hacia la península de México. Actualmente las autoridades, así como también representantes del gobierno local, advierten que es necesario mantener las normas de prevención y de inmediato ya llevar a casa cualquier plan de emergencia, sobre todo familiarizar a todos los integrantes de los núcleos en cada uno de los hogares de posibles vías de escape. Natalie, vamos contigo de nuevo. Gracias, José Pernalete, desde Miami. Hacemos una pausa. Al regreso, Estados Unidos envía armas de tecnología avanzada, esto a Ucrania. Quédense con nosotros. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Más armamento llegará a Ucrania para defenderse de una invasión rusa que pronto cumplirá 100 días. Estados Unidos y naciones europeas han reafirmado su compromiso con Kiev. Laura Sepúlveda nos amplía. Estados Unidos aclara que no busca una guerra entre la OTAN y Rusia ni derrocar al mandatario ruso Vladimir Putin, pero reafirma su apoyo a Ucrania cuando ya se acercan los 100 días de invasión rusa. Así lo explicó el presidente Joe Biden en una columna de opinión del New York Times. Continuaremos proporcionando a Ucrania armamento avanzado, incluidos misiles antitanque Javelin, misiles antiaéreos Stinger, potentes sistemas de artillería y cohetes de precisión, radares, vehículos aéreos no tripulados, helicópteros Mi-17 y municiones. También enviaremos miles de millones más en asistencia financiera, como autorizó el Congreso. Es una respuesta a una solicitud de Ucrania y que el canciller ruso califica de completa provocación. Tales riesgos de que terceros se involucren, por supuesto, existen. Lo que el régimen de Kiev exige y tan categóricamente, diría de una manera profesional, de sus patrocinadores occidentales en primer lugar, va más allá de todos los límites de decencia y comunicación diplomática. Y en segundo lugar, se trata de una provocación directa destinada a atraer a Occidente a las hostilidades. Ucrania ha continuado su defensa ante ataques rusos sin pausa. El agresor continúa con la agresión a gran escala contra nuestro objetivo. El objetivo principal de los ocupantes es llegar a las fronteras administrativas de las regiones de Donetsk y Luhansk, mantener un corredor terrestre con la península de Crimea temporalmente ocupada y bloquear las comunicaciones marítimas de Ucrania en el noreste del Mar Negro. Estados Unidos no ha sido la única nación en reafirmar su apoyo balístico. Otros países europeos también lo han hecho. Alemania anunció suministros de misiles antiaéreos modernos y sistemas de radares. Laura Sepúlveda, Voz de América. Junio es tradicionalmente un mes ocupado en el Consejo de Seguridad de la ONU y Albania asume la presidencia con 5 prioridades, incluyendo una propuesta para reforma al mecanismo del veto. Ángela González nos explica. Ha sido uno de los más críticos hacia Rusia por la guerra en Ucrania y este mes el embajador de Albania ante la ONU, Ferit Hoxha, preside el Consejo de Seguridad y se propone cumplir con 5 objetivos. Primero, el derecho internacional, fortalecer la rendición de cuentas, avanzar con la agenda de paz y seguridad de la mujer, las relaciones de la ONU con las organizaciones regionales y subregionales y los métodos de trabajo en el Consejo. De hecho, se ha trazado tener reuniones más eficientes y demostrar que el Consejo de Seguridad no está inhabilitado por la división de sus miembros, por lo que proponen reformar el veto que tienen los 5 miembros permanentes: China, Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Desafortunadamente eso es verdad y es la situación que hemos visto muchas veces. Y hay un problema, el mal uso del veto. Este es uno de los temas que debemos discutir más a fondo para ver cómo podemos reformar el veto, y Albania es parte de cada iniciativa para reformar el veto. Varias reuniones cruciales se llevarán a cabo en este mes, comenzando con la de rendición de cuentas este mismo jueves, con la participación del presidente de la Corte Penal Internacional, la alta comisionada de Derechos Humanos y el primer ministro de Albania. Debido a que hay dificultades para asegurarnos que los perpetradores rindan cuentas, creo que al menos debemos mantener ese tema lo más alto posible en la agenda. No hay paz sin rendición de cuentas. Esta es la primera vez que Albania preside el Consejo de Seguridad y la segunda vez que Ferit Hoxha sirve como embajador. Desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Ángela González, Voz de América. Nueva pausa, regreso mucho más, no se vayan, quédense con nosotros.
No encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Y debido a varias complicaciones de salud, falleció en una cárcel estadounidense el ex narcotraficante colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela. El conocido como el ajedrecista había sido detenido en 1995 en el Valle del Cauca cuando se escondía en una pared falsa de un apartamento. Quien fuera jefe del cartel de Cali cumplía una pena de 30 años por delitos de narcotráfico. Tras la muerte de Pablo Escobar, el cartel de Cali llegó a controlar el 80% de la cocaína que se transportaba desde Colombia a Estados Unidos. Y en El Salvador se cumplen 3 años de la llegada al poder de Nayib Bukele y su popularidad tiene puntos encontrados. Raquel Herrera nos dice que mientras algunas organizaciones acusan al mandatario de propiciar un retroceso democrático, según recientes encuestas, la mayoría del electorado apoya su gestión. Las violaciones a la libertad de prensa son una de las críticas más recurrentes a la administración del presidente Nayib Bukele al cumplir el 3er año de gobierno. Solo en 2021 la Mesa de Protección a Periodistas contabilizó 220 agresiones a comunicadores y le acusa de preparar el camino para silenciar a la prensa. Estos 3 años han estado colmados de reformas, por ejemplo, al Código Penal, de reformas a la ley de proscripción de pandillas, una serie de reformas que van en detrimento de la labor periodística. El periodismo es lo único que el régimen aún no controla. Y hay una urgencia para controlarlo. En las últimas semanas, hasta 9 periodistas salvadoreños han salido preventivamente del país. En la calle los ciudadanos tienen otra percepción de la administración Bukele. Se han visto cambios en la ciudad, en la economía. Creo que vamos a un buen rumbo. Varios aspectos han mejorado, especialmente la salud, la seguridad. Otras organizaciones de la sociedad civil señalan que hay un retroceso en la institucionalidad del país, sobre todo durante el último año. Se ha agravado la violación a los derechos fundamentales, se ha agravado la violación a los principios básicos de la democracia en este año. Tiene el poder casi completo en sus manos y puede decidir de forma arbitraria cualquier tipo de medida. A pesar de las críticas, encuestas recientes sugieren que la mayoría del electorado avala la gestión del presidente Bukele. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador. Una pausa y a la vuelta, algunos países de África piden derogar la prohibición al comercio de marfil. No se vayan. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Un jurado de Virginia falló este miércoles a favor de Johnny Depp en la demanda por difamación que el actor interpuso contra su exesposa Amber Heard. El jurado determinó que Depp recibirá una compensación de $15 billones y $2 millones serán para Heard porque el abogado de Depp calificó de falsas las denuncias que ella formuló sobre maltratos. Depp demandó a Heard por una columna que ella publicó en 2018 en el Washington Post, describiéndose a sí misma como una figura pública que representa el abuso doméstico. Y algunos países africanos buscan derogar una prohibición internacional sobre el comercio de marfil. Así lo plantearon en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas en Zimbabue. Sofía Pisani nos amplía. 14 países sostienen que las comunidades africanas que tienen población de elefantes deben beneficiarse comercialmente de ellos. Por tal motivo, emitieron un comunicado después de una conferencia sobre el comercio internacional de especies amenazadas en Zimbabue a favor de derogar la prohibición del comercio de marfil y la matanza selectiva de elefantes. El grupo planea llevar ese planteamiento en noviembre a Panamá a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, un acuerdo entre gobiernos para garantizar que las especies de animales y plantas silvestres estén protegidas. Principalmente para decir que como estados africanos tenemos una población significativa de elefantes, por lo tanto es importante que las ideas, las propuestas que estamos presentando en Panamá se tomen en serio, entre ellas las cuestiones clave de nuestros productos de vida silvestre. Zimbabue dice que sus parques nacionales son el hogar de casi 100.000 elefantes, el doble de la cantidad que los parques pueden acomodar cómodamente. Funcionarios gubernamentales sostienen que, como resultado, los animales están abandonando los parques y destruyendo los cultivos de las comunidades cercanas. Sin embargo, la Unión Europea se opone a derogar la prohibición del comercio de marfil de elefante y cuestiona los datos que utilizó Zimbabue para estimar su población de elefantes. Entre tanto, algunas naciones africanas acusan a la Unión Europea y a otros países occidentales de influir en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas para que mantenga la prohibición del comercio de marfil, que fue implementada ante la disminución del número de especies de elefantes debido a los cazadores furtivos. Sofía Pisani, Voz de América, Washington. Y la reina Isabel II celebra su jubileo de platino al alcanzar 70 años en el trono y los simpatizantes de la monarquía británica han participado en los 4 días de festividades previstas para la ocasión. Isabel II nació el 21 de abril de 1926, aunque era la tercera en la línea de sucesión al nacer la abdicación de su tío Eduardo VIII en 1936 y la muerte de su padre, el rey Jorge VI, la convirtieron en reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el 6 de febrero de 1952. Gracias por habernos acompañado. Les habló Natalie Salas Guaitero.